Hola, doctor. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Qué gusto Mu- saludarte, buenas Muy tardes. bien, qué gusto tener otra vez la oportunidad de saludarlo, doctor. No, En pues esta el gusto es ocasión, mío, ¿eh? pues para compartir un nuevo proyecto, un nuevo espacio, muy agradecido con nuevamente tener este espacio, hablar de diferentes temas, estar ahí otra vez. Y bueno, con este nuevo proyecto que le decidimos poner cuestión de enfoques, doctor. Qué bueno, me da mucho gusto porque la idea es la pluralidad, más cuando se trata de involucrar a los jóvenes como tú. Muy bien. Pues mire, lo que decidimos en esta primera ocasión es hablar un poco de la virtualidad, de la educación a distancia y de cómo, o la importancia también de la cultura administrativa. Hay algunas preguntas detonadoras en las que quizá pudiéramos charlar, interactuar un poco. Y bueno, quisiera iniciar preguntando un poco, ya relacionando y metiéndonos al tema, sobre en un contexto como el actual, en un contexto en el que se vislumbran procesos de cambio de todo tipo, que es lo que estamos viviendo en este momento, me gustaría preguntarle primero, un poco detonar esta pregunta sobre cuáles podrían ser los conceptos mínimos que la población debiera conocer sobre la cultura administrativa. Bueno, mira, es que la cultura administrativa es un tema, creo yo, que abarca pues el 80-90% de la vida social. Si tú te das cuenta, cualquier materia a la que te quieras dedicar, ya sea salud, educación, tecnología, transporte, asentamientos humanos, ecología, eh, todo lo que se te pueda ocurrir está vinculado indirecta o directamente con la acción del gobierno, con la gestión pública. Y eso exige que los ciudadanos, las personas, vayan conociendo cómo actúa el gobierno, los entes públicos, para que se interrelacionen mejor con estos y se pierda un poco esa tradicional desconfianza que se tiene. Y la primer causa de esta desconfianza es que no conocen cómo operan las organizaciones públicas. Y entonces la idea de este espacio es compartir con las personas, nuestros seguidores, estas pequeñas cuestiones que a veces son cotidianas y no reflexionamos y que les pueden ayudar a mejorar su relación con la autoridad. No solamente en trámites, sino entender cómo se comportan y prever un comportamiento determinado en el tiempo. Esa es la importancia de divulgar una cultura administrativa que vaya sustituyendo, por otra parte, la cultura de que todo es corrupción en este país, cuando eso realmente no es cierto. La mayoría de los mexicanos actuamos de buena fe, siguiendo nuestros intereses, legítimo, pero de buena fe. Hay malandrines, como donde quiera. La idea de promover una cultura administrativa es tratar de difundir que la buena fe es el principio fundamental de relacionarse entre la autoridad y las personas. Doctor, aquí me viene pues una anécdota de cuando tuve la oportunidad de ser auditor gubernamental en la Secretaría de la Función Pública y en ese momento nos tocó auditar al Instituto Mexicano de la Juventud. Digo, ya hace 3 años, pero yo recuerdo perfecto y un poco acoto o retomando lo que nos estás diciendo, es que en ese momento yo encontré servidores públicos que la verdad eran de primera, eran unos verdaderos articuladores y especialistas de políticas en materia de juventud. Y entonces, si yo retomo esta idea de que no todo es corrupción, de que no todo es, digamos, a rajatabla tomar el funcionamiento del gobierno, me parece que hace mucho sentido. Hay instituciones que lo que falta
es difundir o tener un poco una voz de lo que hacen, más allá de solamente la cuestión de la comunicación social, que a veces pues, falta. Entonces, yo retomaría esa idea y me parece que sin duda hay servidores públicos e instituciones que funcionan y funcionan bien. Luego, yo no, nada más un poco para dejar esta idea, yo he identificado, por ejemplo, algunas deficiencias de lo que nos hace falta acerca de la cultura administrativa, de conocer como sociedad. Y, por ejemplo, yo tendría, y tengo ahí un punto, diferenciar los ámbitos de gobierno, ¿no? ¿Qué responsabilidad de quién? Eh, a qué instancia debo recurrir como ciudadano? Por ahí, por dejar tan solo una idea. Mira, lo que pasa es que hay una idea distorsionada de lo que es el servicio público. Y entonces se ve o como una, voy a ser agresivo, como una fuente de ingresos fáciles a quien se incorpore en el mismo, ¿no? No me des, ponme donde hay. Y la otra se ve como la autoridad que entorpece la vida de la comunidad, especialmente las cuestiones económicas. Muchas veces no nos damos cuenta que atrás de lo que podríamos llamar burocracia, realmente hay individuos interesados en mejorar la vida de la colectividad y mucha vocación por el servicio. Platicaba en la mañana con una sobrina que en realidad el grado de preparación de las organizaciones públicas es superior al de las organizaciones privadas. Y muchas veces el conocimiento que tiene el servidor público de muchas materias puede ser mucho más completo que el que está en otras organizaciones que solamente tienen como propósito o que cuyo propósito principal, para ser más claros, es generar utilidades, aunque sabemos que hay muchas empresas con responsabilidad social, que eso es algo que se ha movido en los últimos años adecuadamente. Pero la administración pública es la única organización cuyo fin primordial es el bien colectivo. Y mucha gente está comprometida con eso. Claro, generalmente faltan recursos, faltan a veces disponibilidad de la misma sociedad de entender, de dejarse ayudar en el sentido que se le está proponiendo. Hay oposición de ciertos intereses que no quieren el bienestar colectivo, sino seguir obteniendo sus propios provechos, caciques y otra serie de personajes que todo el mundo conocemos. La cultura administrativa es cómo generar en el servidor público una sensación de pertenencia y sentirse honrado por servir a las personas a través del aparato gubernamental. Y por otro lado, que la población, la sociedad civil, como se le llama, entienda que una negativa no necesariamente es corrupción, sino que hay veces que no se pueden hacer las cosas como se quisieran. Y ser un poco empáticos desde ambos puntos de vista. ¿Para qué? Pues para mejorar las condiciones de vida de la población. En general. Como un segundo acercamiento, doctor, sin duda, yo diría, este desprestigio que han vivido las instituciones públicas a lo largo de estos años, por algunos casos en particular, en el que nos han estigmatizado la tarea de lo público, ha repercutido en que quizá las nuevas generaciones se les dificulte el acercamiento a los temas relacionados con el gobierno y la administración pública, intentando buscar una solución. ¿Cómo podríamos involucrar a las nuevas generaciones en temas relacionados con los asuntos públicos? Pues yo quisiera involucrarnos de forma absoluta en el sentido no de que se dediquen a la gestión pública. Eso es una vocación y generalmente se despierta Claro. en la adolescencia, cuando uno está en la preparatoria. La mayoría de las gentes que estudian administración pública, ciencias políticas, derecho orientado a lo público, economía orientada a la gestión pública, tienen una vocación de servicio desde la preparatoria y se les nota. Lo que importa es
tratar de cambiar la imagen que se ha ido forjando en los últimos 20 años, 30 años de lo que es el servicio público y que está afectando a la incorporación de jóvenes al mismo. Tú lo puedes ver claramente. La matrícula de la licenciatura de Administración Pública ha disminuido en los últimos años, en términos relativos a lo que puede tener con otras matrículas de la misma Facultad de Ciencias Políticas. No en términos absolutos, tal vez haya más estudiantes, pero en términos relativos hay menos estudiantes de Administración Pública. ¿Por qué? Porque ha entrado en una suerte de poco interés por acercarse a estudiar estas cuestiones que aparentemente son esotéricas o solamente se guían por la política o la voluntad de poder. Se pierde mucho de vista que la gestión pública, la cultura administrativa, tiene un gran contenido técnico, que Claro. no es lo que quiere la persona o el político, sino lo que se puede hacer con los recursos disponibles en un momento determinado. Claro. Acercar a los jóvenes es pues el propósito de este portal, ¿no? De cuestión de enfoques, interesarlos en las cuestiones de la administración pública. Aquí yo un poco retomo también la idea, porque me viene otro de los comentarios que yo he recibido desde que yo fundé el portal, como una experiencia personal. Sin duda, para mí las críticas pueden salir porque podemos pensar, o más bien debemos pensar diferente, pero una buena parte de los cuestionamientos que me han hecho incluso familiares cercanos, amigos, es pues como, ¿para qué hago esto? O sea, si puedes, no sé, ahorita podría estar jugando fútbol, podría estar tomándome una cerveza, no sé, qué sé yo. Eh, por qué estar difundiendo estos temas que quizás son mucho más complicados, además de transmitir que otros? Y la verdad es que encuentro las palabras que decías, doctor, un poco el tema de la vocación, desarrollar eso que ya se trae consigo. Y luego había otro de los conceptos que yo retomo, que en uno de los análisis que hice hace poco, es que los jóvenes nos encontramos subrepresentados en las instituciones públicas. Eso es un hecho. El promedio de edad de los servidores públicos en la Administración Pública Federal ronda los 45 años de edad. Más allá de ser un debate en el que separemos por generación, me parece que sí necesitamos generar o despertar un interés de que para que no se hagan las instituciones, no segreguen o no se encuentren subrepresentados los grupos de jóvenes, y yo creo que ahí es donde está fundamentalmente la importancia de contar con espacios que divulguen estos temas. Aquí hay dos elementos que tú señalas perfectamente y voy a volver a repetir. El servicio público, antes de público, es un ánimo de servir. Y si eso no se entiende en quien se va a dedicar a esta carrera, al gobierno, desde las actividades administrativas, desde los órganos que se dedican a que lo que se propone en una campaña o lo que piensa un político se haga realidad, pues siempre hay mejores opciones en la vida. Aquí, en términos de comportamiento correcto, no hay el gran dinero. Hay la vida mediana en la que se vive dignamente hasta que llegan los recortes presupuestales en tono y son, hay que señalarlo, pero se vive correctamente pues de una manera digna frente a la sociedad. Eso no lo podemos decir de algunas organizaciones, por ejemplo, municipales o estatales, donde todavía no hay una correcta manejo de recursos humanos para que pueda haber suficiente ingreso a los que se dedican al servicio público. Pero eso habrá que mejorar. La otra cuestión es los jóvenes, las generaciones.
En un gobierno donde el promedio de edad del gabinete da para 60 años, no es una crítica a este gobierno, es una crítica a lo que está pasando en el mundo. Los candidatos a la presidencia de la República Norteamericana, para que vean que es un asunto mexicano, tienen casi 80 años los dos. Entonces hay un proceso de envejecimiento de las organizaciones, sin duda. donde el dirigente tiene entre 60 y 75 años. El joven para ellos somos los que rondamos entre los 40 y 55 años. Y todos nos voltean a ver en las reuniones y nos dicen, es que ya vienen los jóvenes para ocupar los puestos de dirección. Es un fenómeno mundial que está afectando el desarrollo de las organizaciones. ¿Cómo le hacemos? Y es un problema de las organizaciones y del mundo en general, para ir incorporando a los jóvenes a las labores productivas, aprovechando sus capacidades, inclusive de liderazgo, para poder formar no solamente una gestión pública o privada, es una gestión colectiva mucho más integrada. Y aquí hay un gran problema. Los que tienen 70 años, los adultos mayores, pues sienten que tienen toda la fuerza y las capacidades de seguir contribuyendo, pero también hay una generación que está ingresando que también tiene los mismos derechos y los mismos sentimientos. Entonces, uno de los grandes retos de la gestión pública de los próximos 30 años es cómo integramos estas generaciones, aprovechando la experiencia, pero también el entusiasmo, la frescura y sobre todo la creatividad de las generaciones más jóvenes. Claro. Muy bien, doctor. Yo me quedaría también a ver, hay una parte ahí importante con lo que tiene que ver con que, bueno, finalmente estos temas, las decisiones que se tomen, pues no solo representan porque, ni afectan nuestro futuro, sino también nuestro presente. Y quizá en la medida en la que estemos conscientes como generación de que eso es una realidad, me parece que nos pudiéramos o nos deberíamos involucrar en mayor medida en estos temas. Mire, yo ahí soy un poco escéptico. Te voy a decir cuál es mi experiencia. Y híjole, quitemos la experiencia, mi intuición, ¿no? Uh-huh. Del 100% de personas en una generación, como lo quieras manejar, o de una población, como lo quieras manejar, el 2%, el 3%, y ya estoy exagerando, están interesados en la cosa pública. ¿Por qué? Porque aparentemente es muy redituable, pero no, suele ser demasiado ingrato. Uh-huh. Primero, el que se dedica a esto no tiene la estabilidad del empleo que se pueda tener en otras circunstancias. Muchos de nosotros tenemos que estar cambiando de instituciones continuamente porque cambian los dirigentes. Entonces no hay esta estabilidad del empleo que sí se puede encontrar en otras circunstancias vitales. También tenemos otro problema de estudio. La gestión pública aparentemente podría ser lo contrario por lo que estamos viviendo, requiere de mucho estudio. Cuando uno llega a una organización, el ambiente de procedimientos, el ambiente de manuales, es tan prolífico que requiere, para poder entender cómo funciona, entre 2 o 3 meses de estudio. Y luego estar en una constante preparación para entender, por ejemplo, cómo funciona el IMSS, cómo funciona la Fiscalía General de la República. Y entonces, después de 5 o 6 años de más o menos entender con estudio cómo se comporta una organización pública, empezamos a poder contribuir. Antes, no. Entonces, otra vez, hay una gran necesidad de divulgar entre estas generaciones que entran a las nuevas organizaciones, a las organizaciones, esta nueva cultura. ¿Para qué? Para que se mantengan dentro de ellas.
muchos de ellos se desilusionan rápidamente y los abandonan. Ya me piqué con el tema, pero anoté aquí algunos conceptitos que me parece que pudieran hacer incluso más atractivo todo este tema para las nuevas generaciones y lo dejo ahí en el tintero. Primero, hablar de inteligencia artificial, todos los temas de tecnologías que tienen que ver hacia las nuevas regulaciones, todo lo que viene pues ya en el presente y en el futuro próximo. Luego, por ejemplo, al interior de las organizaciones públicas, generar que sean organizaciones un poco más flexibles con el tema de las condiciones laborales. Me refiero a opciones de teletrabajo, horarios flexibles, viernes corto, no sé, estas cosas que en la iniciativa privada funcionan y que quizá harían un poco más atractivo el empleo público. Y luego yo me quedo con un tema ahí para que quizá podamos discutir después, el surgimiento de una escuela de jóvenes de alto rendimiento de la administración pública o de temas relacionados con la administración pública, que incluso ya fue una recomendación que en algún momento hizo la OCDE para generar identidad y sentido de pertenencia en las organizaciones públicas y que tienen que ver con todos los temas relacionados con la profesionalización. Eso lo dejo ahí como algunos temas que quizá podríamos discutir en un futuro. Yo, Luego, adelante. adelante, adelante. Sí, ¿no? Adelante. Adelante, te interrumpí. Entonces, ahí dejo sobre todo esta última, esta última idea que ya viene de la propia OCDE como una recomendación de hace muchos años y que jamás se retomó, que podría ser por ahí interesante. A ver, qué bueno que lo comentas porque hay que hacer una aclaración que parece evidente, pero hay que hacerla. Cuando hablamos de cultura administrativa, alguno de nuestros seguidores puede estar pensando en la torta en el escritorio, el no hay del difunto Héctor Suárez, no hay, o este personaje del sí, de esta sí, que es el antivalor del servidor público. No, la cultura administrativa tampoco tiene que ver con la reproducción de patrones tradicionales, sino al contrario, ¿cómo le hacemos para incorporar esto que tú estás diciendo a la labor cotidiana en las organizaciones públicas? Inteligencia artificial, plataformas digitales, transversalidad de programas, procesos por resultados, no cometer el error que creo yo que están cometiendo el actual gobierno, de como los niños chiquitos en el fútbol, todos a la pelota sin estrategia. Hay un pobre por allá, corran a atender al pobre sin ninguna estrategia, ¿no? Entender que el gobierno y la gestión pública es de estrategias, de guardar recursos, de planear para poder servir mejor, no solamente de entusiasmos e ideología. Y que lo que importa es el conocimiento técnico especializado para poder servir mejor. Uno de los grandes problemas de del momento que vivimos, y lo he señalado en muchos de mis cursos, es el vitalismo. Creemos que el entusiasmo y la voluntad política va a cambiar por sí mismo las cosas, y no. Atrás hay técnica, hay estudio, hay procedimientos, hay realidades que nos impiden que nuestra voluntad se haga. La cultura administrativa tiene que ser una cultura de cambio permanente y de adaptación a las nuevas circunstancias. Y ahí es donde entran los jóvenes. Siempre están renovando las visiones de los que estamos. De acuerdo. Y eso ayuda. Mucho. Muy bien, Noto. Un poco para concluir con esta primera charla que hemos tenido, quisiera aprovechar un poco el contexto que vivimos pues en este momento de una emergencia sanitaria y cómo han evolucionado el tema de los espacios virtuales
Y entonces a mí me gustaría un poco poner sobre la mesa cómo cambia la forma de comunicar a partir de la virtualidad. A ver, Gonzalo, yo ahí sí, no quiero decir la palabra diferir, pero siento que tenemos un enfoque inadecuado. ¿Cuándo iniciaste tu La portal? administración pública tiene 3 años. ¿Cuántos? Tres. 6 años. 3 años, 3 años. 3 años, 3 años. En estos 3 años de tu portal de administración pública, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Para algunos tuvo que venir la pandemia para darse cuenta que esto existe. Sí, parece broma, pero esto tiene Es verdad. años. O sea, esa es parte de lo que estamos comentando. Hay que entrar por estos medios para cambiar formas de pensar en forma drástica. O sea, señores, te voy a entrar al yoyismo, disculpa. Hace 12 años yo propuse los juzgados virtuales. En vez de ir construyendo palacios de justicia con 500 metros cuadrados por juzgados, quisiéramos un juzgado de 100 metros con teletrabajo. Por aquí quiero a los secretarios de estudio y cuenta ahí todo el que se transporten a un juzgado a hacer sentencias, a ver un expediente para que se vuelvan a su casa todos los días. Trabajo que se puede hacer fácilmente a distancia y solamente se reúnen 3 o 4, 2 o 3 días a la semana para intercambiar puntos de vista. Ese esto, la nueva cultura ya está. Lo que pasa es, ahora sí, mi generación todavía no se da cuenta que esto ya es una realidad en las generaciones de los 30 y 20 años y queremos seguir imponiéndoles nuestro estilo de vida, un estilo de vida caduco, fuera de época. Esa es la idea de este blog, de estas conferencias, de estas pláticas, más conferencias, de estas pláticas que vamos a tener. Cómo llegar a más gente a través de estos medios, transmitiendo conocimientos prácticos de la gestión pública. Estoy de acuerdo, doctor. Pues yo creo que por hoy agotamos los temas, pero yo me quedo de ahí con algunos para próximas charlas. Estos temas relacionados con la flexibilización en el tema del trabajo, del día a día de las organizaciones públicas, cómo podríamos hacer más atractivo el empleo público para las nuevas generaciones, una escuela de jóvenes de alto rendimiento, inteligencia artificial, opciones de teletrabajo. ¿Por qué no empezamos con el teletrabajo? ¿Me parece bien? Hay una muchacha de tu generación brillante, Ana González, que dice que llegó a descubrir las ventajas del teletrabajo. No, ya la tenemos de hace 20 años. Lo que pasa es que no nos hacen caso. Y todavía hay gente que quiere tener a las personas sentadas en un escritorio, en una silla frente a un escritorio, tras un escritorio, mejor dicho, la tradicional hora nalga, que parece que es parte del compromiso con la gestión pública y no, realmente no. Eso hay que concluirlo lo más rápido posible. Muy bien. Pues doctor, yo creo que por hoy ha sido todo. Nada más recordarle a las personas que nos están viendo, o que nos verán, porque lo pueden hacer después, que el programa será de manera quincenal. Vamos a tener cuestión de enfoques cada 15 días, los viernes. Y no olviden un like, nos ayuda mucho. Compartan. Siempre compartir este tipo de cosas ayuda a la divulgación de la cultura administrativa. Nos vemos en 15 días, Gonzalo. Gracias, doctor, que esté muy bien. Igualmente, un fuerte abrazo. Nos vemos.